Punto 20. Instrumentalidad y animal laborans. Desde el punto de vista del Homo faber, que confía por entero en los primordiales útiles de sus manos, el hombre es, según dijo Benjamin Franklin, un fabricante de útiles. Los mismos instrumentos que solo aligeran y mecanizan la labor del animal laborans, los diseña e inventa el Homo faber para erigir un mundo de las cosas, y su adecuación y precisión están dictadas por finalidades tan objetivas como ese y no por exigencias y necesidades subjetivas. Útiles e instrumentos son objetos tan intensamente mundanos que su empleo sirve como criterio para clasificar a civilizaciones enteras. Sin embargo, en ninguna parte se manifiesta más su carácter mundano que cuando se usan en los procesos de la labor, donde son las únicas cosas tangibles que sobreviven al propio proceso de la labor y del consumo. Por lo tanto, para el animal laborans, como está sujeto y constantemente ocupado con los devoradores procesos de la vida, la duración y estabilidad del mundo se hallan representadas por los útiles e instrumentos, y en una sociedad de laborantes, los útiles asumen algo más que un simple carácter de instrumental función. Las frecuentes quejas que oímos sobre la perversión de fines y medios en la moderna sociedad, sobre el hecho de que los hombres se conviertan en siervos de las máquinas que han inventado y se, entre comillas, adapten a sus requisitos en lugar de usarlas como instrumentos de la necesidad y exigencias humanas, tiene su raíz en la situación real del laborar. En esta situación, donde la producción consiste fundamentalmente en la preparación para el consumo, la propia distinción entre medios y fines, tan característica de las actividades del Homo faber, simplemente no tiene sentido. Y, por lo tanto, los instrumentos que inventó el Homo faber y con los que ayudó a la labor del animal laborans pierden su carácter instrumental una vez que son usados. Dentro del propio proceso de la vida, del que el laborar sigue siendo una parte integral y que nunca trasciende, resulta ocioso hacer preguntas que presupongan la categoría de medios y fin. Y tal como si el hombre vive y consume para cobrar fuerzas con el fin de laborar, o si labora para tener los medios de consumo. Si consideramos en términos de conducta humana esta pérdida de la facultad para distinguir con claridad entre medios y fines, cabe decir que la libre disposición y uso de los instrumentos por un específico producto final queda reemplazada por la unificación rítmica del cuerpo laborante con su utensilio, en la que el movimiento del propio laborar actúa como fuerza unificadora. La labor, no el trabajo, requiere para alcanzar los mejores resultados una ejecución rítmicamente ordenada y, en la medida en que se agrupen muchos laborantes, una rítmica coordinación de todos los movimientos individuales. En esta noción, los útiles pierden su carácter instrumental y la clara distinción entre el hombre y sus utensilios, así como sus fines, se hace borrosa. Lo que domina el proceso de la labor y a todos los procesos del trabajo que se realizan a la manera de laborar, no es el esfuerzo con propósito determinado del hombre, ni el producto que desea, sino la noción del proceso mismo y el ritmo que impone a los laborantes. Los instrumentos de la labor son llevados a este ritmo hasta que el cuerpo y útil giran en el mismo movimiento repetido. Es decir, hasta que el uso de las máquinas, que de todos los útiles son los más adecuados a la ejecución del animal laborans, ya no es el movimiento del cuerpo el que determina el movimiento del útil, sino el de la máquina el que refuerza el movimiento del cuerpo. La cuestión es que nada puede mecanizarse más fácil y menos artificialmente que el ritmo del proceso de la labor, que a su vez corresponde también repetido y automático ritmo del proceso de la vida y su metabolismo con la naturaleza. Precisamente porque el animal laborans
no emplea los útiles e instrumentos para construir un mundo, sino para facilitar las labores del propio proceso vital, ha vivido literalmente en un mundo de máquinas desde que la revolución industrial y la emancipación de la labor reemplazaron casi todos los útiles manuales por las máquinas que, de una manera u otra, suplantaron la fuerza de la labor humana con el superior poder de las fuerzas naturales. La diferencia decisiva entre útiles y máquinas se ilustra perfectamente con la, en apariencia, interminable discusión sobre si el hombre debe ajustarse a la máquina o las máquinas a la naturaleza del hombre. En el primer capítulo mencionamos la principal razón por la que parece estéril tal discusión. Si la condición humana consiste en que el hombre sea un ser condicionado para el que todo, dado o hecho por él, se convierte en una condición de su posterior existencia, entonces el hombre se ajustó a un medio ambiente de máquinas en el mismo momento que las diseñó. Lo cierto es que se han convertido en una condición tan inalienable de nuestra existencia como lo fueron en todas las épocas anteriores los útiles e instrumentos. Desde nuestro punto de vista, el interés de la discusión radica en el hecho de que pudiera plantearse esta cuestión de ajustamiento. No hubo ninguna duda en que el hombre se ajustara o necesitara especial ajustamiento a los útiles que empleaba. Uno podría haberse ajustado igualmente a sus manos. El caso de las máquinas es enteramente distinto. A diferencia de los útiles del artesanado, que en todo momento del proceso del trabajo siguen siendo siervos de la mano, las máquinas exigen que el trabajador las sirva a ellas, que ajuste el ritmo natural de su cuerpo a su movimiento mecánico. Esto no solo implica que el hombre, como tal, se ajuste o se convierta en servidor de sus máquinas, sino que también significa, mientras dure el trabajo de las máquinas, que el proceso mecánico ha reemplazado el ritmo del cuerpo, el que determina ha reemplazado el ritmo del cuerpo humano. Incluso el más refinado útil sigue siendo una ayuda, incapaz de reemplazar o guiar a la mano. Incluso la más primitiva máquina guía la labor del cuerpo y finalmente la reemplaza por completo. Parece como si las verdaderas implicaciones de la tecnología, es decir, el reemplazamiento de útiles e instrumentos por maquinaria, han surgido a la luz en su última etapa con la llegada de la automatización. Para nuestro propósito, puede que sea útil recordar, aunque sea brevemente, las principales etapas del moderno desarrollo tecnológico para nuestro, para nuestro propósito. Puede ser útil recordar, aunque sea brevemente, las principales etapas del moderno desarrollo tecnológico desde el comienzo de la época moderna. La primera etapa, la invención de la máquina de vapor, que llevó a la revolución industrial y todavía estaba caracterizada por la imitación de los procesos naturales y y el empleo de fuerzas naturales para objetivos humanos, que en principio no diferían del antiguo uso de la fuerza del agua y del viento. El principio de la máquina de vapor no era nuevo, pero sí lo era el descubrimiento y uso de las minas de carbón para alimentarla. Los útiles máquinas de esta primera etapa reflejan esa imitación de procesos naturales conocidos. Imitan y aprovechan al máximo las actividades naturales de la mano humana. Pero hoy día se nos dice que la mayor trampa en la que podemos caer consiste en asumir que el objetivo del diseño es la reproducción de los movimientos de la mano del operador o laborante. La siguiente etapa se caracteriza fundamentalmente por el uso de la electricidad
y, en efecto, la electricidad determina este periodo de desarrollo técnico. Dicha etapa ya no puede describirse en términos de gigantesca ampliación y continuación de las viejas artes y oficios, y únicamente a este mundo dejan de aplicarse las categorías del Homo faber, para quien todo instrumento es un medio para conseguir un fin prescrito. Aquí ya no usamos el material de la forma que lo produce la naturaleza, es decir, matando e interrumpiendo los procesos naturales. En todos estos ejemplos cambiamos y desnaturalizamos la naturaleza para nuestros propios fines mundanos, de modo que el mundo humano o artificio por un lado y la naturaleza por el otro siguen siendo dos entidades claramente separadas. Hoy en día hemos empezado a, entre comillas, crear, por decirlo así, o sea, a desencadenar procesos naturales propios que nunca se hubieran dado sin nosotros. Y en lugar de rodear cuidadosamente el artificio humano con defensas ante las fuerzas elementales de la naturaleza, manteniéndolas lo más alejada posible del mundo hecho por el hombre, hemos canalizado dichas fuerzas junto con su poder elemental hacia el propio mundo. El resultado ha sido una verdadera revolución en el concepto de fabricación. Esta, que siempre había sido una serie de pasos separados, se ha convertido en un continuado proceso de la cadena de arrastre y montaje. La automatización es la etapa más reciente de este desarrollo, que en efecto ilumina toda la historia del maquinismo. Seguirá siendo el punto culminante del proceso moderno, incluso si la era atómica y la tecnológica, basada en los descubrimientos nucleares, le ponen rápido punto final. Los primeros instrumentos de la tecnología nuclear, los diversos tipos de bombas atómicas, si se soltaran en cantidad suficiente, incluso no muy grande, podrían destruir toda la vida orgánica de la Tierra. Prueba suficiente de la enorme escalada que podría traer tal cambio. Ya no se trataría de desencadenar y liberar los procesos naturales elementales, sino de manejar en la vida cotidiana de nuestra Tierra energías y fuerzas que solo se dan en el universo. Esto ya se ha hecho, si bien solo en laboratorios de los físicos nucleares. Si la actual tecnología consiste en canalizar fuerzas naturales hacia el mundo del artificio humano, la futura puede constituir en canalizar las fuerzas naturales del cosmos a nuestro alrededor hacia la naturaleza de la Tierra. Queda por ver si estas futuras técnicas transformarán la familia de la naturaleza, tal como la conocemos desde el comienzo de nuestro mundo, en la misma medida o incluso mayor que la presente tecnología ha cambiado la misma mundanidad del artificio humano. La canalización de las fuerzas naturales hacia el mundo humano ha destrozado el determinado propósito del mundo. El hecho de que los objetos son los fines para los que se diseñan los útiles e instrumentos. Característica de todos los procesos naturales es que surgen sin ayuda del hombre, y que son naturales las cosas que no se hacen sino por sí mismas, se convierten en lo que sea. Este es también el auténtico significado de nuestra palabra naturaleza. La derivamos de su raíz latina naci, nacer, o la remontemos a su origen griego physis, que procede de pheien, surgir, de aparecer por sí mismo. A diferencia de los productos de las manos del hombre, que han de realizarse paso a paso y cuyo proceso de fabricación es enteramente distinto a la existencia de la cosa fabricada, la natural existencia de la cosa no está separada, sino que de algún modo es idéntica al proceso mediante el que se origina. La simiente contiene, y en cierto sentido, ya es árbol, y éste deja de ser si se detiene el proceso de crecimiento por el que cobra existencia. Si consideramos estos procesos teniendo como fondo los propósitos humanos, que tienen un comienzo deseado y un fin definido,
asumen el carácter de automatismo. Llamamos automáticos a todos los movimientos que se mueven por sí mismos y, por lo tanto, al margen del alcance de la deseada y determinada interferencia en la producción introducida por la automación. La distinción entre operación y producto, lo mismo que la procedencia del producto sobre la operación, que solo es el medio para producir el fin, carece de sentido y se han hecho anticuadas. Las categorías del Homo faber y de su mundo no se aplican aquí más de lo que pudiera aplicarse a la naturaleza y al universo natural. A esto se debe, dicho sea de paso, que quienes hoy día abogan por la automatización suelen adoptar una actitud muy firme contra el aspecto mecanicista de la naturaleza y el utilitarismo práctico del siglo XVIII, eminentemente característico de la parcial y unilateral orientación del trabajo del Homo faber. La discusión del problema global de la tecnología, es decir, de la transformación de la vida y del mundo mediante la introducción de la máquina, se ha descarriado extrañamente al concentrarse de modo exclusivo en el servicio o no servicio que las máquinas prestan al hombre. Se da por supuesto que todo útil e instrumento se diseña fundamentalmente para hacer más fácil la vida humana y menos pelosa la labor del hombre. Su instrumentalidad se entiende de modo exclusivo con este sentido antropocéntrico. Pero la instrumentalidad de útiles e instrumentos está mucho más estrechamente relacionada con el objeto que se plantea producir y su puro valor humano queda restringido al uso que hace de ellos el animal laborans. Dicho con otras palabras, el Homo faber, fabricante de utensilios, inventó los útiles e instrumentos para erigir un mundo, y no, al menos de manera fundamental, para ayudar al proceso de la vida humana. La cuestión, por consiguiente, no es tanto saber si somos dueños o esclavos de nuestras máquinas, sino si éstas aún sirven al mundo y a sus cosas, o si, por el contrario, dichas máquinas y el movimiento automático de sus procesos han comenzado a dominar e incluso a destruir el mundo y las cosas. Una cosa es cierta: el continuo proceso automático de la fabricación no solo ha suprimido el no garantizable supuesto de que las manos humanas, guiadas por los cerebros humanos, representan el máximo de eficacia, sino el mundo más importante de que las cosas que nos rodean del mundo deben depender del diseño humano y construirse de acuerdo con los modelos humanos de utilidad o belleza. En lugar de la utilidad y belleza, que son modelos del mundo, diseñamos productos que aún cumplen ciertas funciones básicas, pero cuyo aspecto queda primordialmente determinado por la operación de la máquina. Las funciones básicas son, claro está, las propias del proceso vital del animal humano, ya que ninguna otra función es básicamente necesaria, pero el producto mismo, no solo sus variables, sino incluso el cambio total a un nuevo producto, depende por completo de la capacidad de la máquina. Diseñar objetos para la capacidad operativa de la máquina, en vez de diseñar máquinas para la producción de ciertos objetos, sería lo inverso a la categoría medios-fin, si esta categoría aún tiene sentido. Pero incluso el fin más general, la liberación de la mano de obra que se asignó a las máquinas, se considera ahora un objeto secundario y obsoleto, inadecuado y restrictivo del pasmo incremento de la eficacia. Tal como están las cosas hoy día, se ha hecho tan carente de sentido describir este mundo de máquinas en términos de medios y fines, como siempre lo fue preguntarse si la naturaleza produce la simiente para producir el árbol o éste para producir la simiente. Por el mismo motivo, resulta muy probable que el continuo proceso de canalizar los interminables procesos de la naturaleza hacia el mundo humano proporcionara ilimitadamente a la especie lo necesario para la vida, al igual que lo hizo la naturaleza antes de que los hombres erigieran su hogar artificial sobre la tierra y levantaran una barrera entre la naturaleza
y ellos mismos. Para una sociedad de laborantes, el mundo de las máquinas se ha convertido en un sustituto del mundo real, aunque este pseudomundo no puede realizar la tarea más importante del artificio humano, que es la de ofrecer a los mortales un domicilio más permanente y estable que ellos mismos. En el proceso continuo de la operación, este mundo de máquinas pierde incluso ese carácter mundanamente independiente que en tal alto grado poseían los sutiles instrumentos y la primera maquinaria de la época moderna. Los procesos naturales de los que se alimenta lo relacionan cada vez más con el propio proceso biológico, de manera que los aparatos que manejamos libremente otro tiempo comienzan a parecer caparazones pertenecientes al cuerpo humano, como el caparazón pertenece al cuerpo de la tortuga. Considerado desde este ventajoso punto de vista, la tecnología ya no se presenta como el producto de un consciente esfuerzo humano para aumentar el poder material, sino como desarrollo biológico de la humanidad en la que las estructuras innatas del organismo humano están trasplantadas en medida siempre creciente al medio ambiente del hombre.